Estoy en una serie de sermones que se trata de acerca de cómo tener paz en medio de la tormenta. Llevo 2 sermones, es el tercer sermón que voy a tratar de ese tema. Creo que todavía voy a tener la oportunidad de predicar otros 3 sermones más acerca de este preciso tema de paz en la tormenta, con diferentes perspectivas y diferentes historias bíblicas. Entonces el día de hoy voy a tratar acerca de la historia de Daniel en el Foso de los Leones, capítulo 6 de Daniel. Esa es la base de donde voy a estar tomando este sermón. Porque la fe verdadera, que es verdadera, se fortalece por medio de la tribulación. Alguien que diga que tiene mucha fe y no va a estar pasando por tribulación o no ha pasado por tribulaciones, su fe solamente es de dichos, de palabras, pero no real. Una fe real va a pasar seguramente por tribulación. Es más, el sufrimiento que pasó Cristo también, el estar con Cristo va a producir esta situación de madurez, esperanza y un testimonio poderoso. Entonces, en este sermón el propósito va a ser inspirar a la iglesia a permanecer firme en medio de la dificultad o oposición. Y recordarles, número 2, que es la fe, que la fe no se debilita con el fuego, sino la prueba hace que la fe se purifique. Y la tercera cosa que quiero demostrar es que cómo mostrar que ser perseguidos no es derrota, sino evidencia de victoria espiritual. Y hay un versículo antes de entrar en esta historia de Daniel que voy a leer, que está en el libro de 2 de Corintios 4, 8 y 9, porque les voy a mostrar que esto que está en la Biblia del Antiguo Testamento no solamente es del Antiguo Testamento, sino es del Nuevo Testamento y es de nuestros días. La iglesia tiene que pasar por tribulación y nosotros vamos a pasar por tribulación. Es un hecho real que está comprobado en toda la historia de la humanidad. La humanidad pasa por tribulaciones. Y este pasaje que está en Corintios dice así: estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no vencidos. Estas palabras no son algo lejano que la iglesia no puede entender. Todos pasamos por tribulaciones, todos estamos en apuros, o sea, en presiones, pero no desesperados, o sea, no es que no tenemos salida, siempre hay una salida. ¿Sí? Estamos nosotros continuamente siendo probados y estamos pasando por esas situaciones que están presentadas delante de nosotros. Vamos a la historia. Daniel. Voy a hablar acerca de la historia de Daniel un poco. Daniel fue llevado como un esclavo cuando era un adolescente y quizá saliendo de la niñez, 13, 14, 15 años, quizás hasta 20 años. Fue llevado como prisionero a Nínive. En Nínive le cambiaron de nombre, le cambiaron de su forma de comer, le querían cambiar todo y él se opuso a eso. Se plantó firme y dijo: yo quiero seguir con las costumbres de mis padres, y de cierta manera le dieron la posibilidad de hacerlo. Tenía 13 o 14 años. Ese es el inicio de la historia de Daniel. ¿Sí? Y en el capítulo 5, después de pasar 70 años aproximadamente, casi 70 años en Nínive como prisionero, surge otro nuevo rey llamado Belsasar, hijo de Nabucodonosor, nieto de Nabucodonosor, lo más probable, que lo encontramos en el capítulo 5 haciendo una gran fiesta. Aunque afuera de sus puertas, de sus muros, él estaba en Nínive, me parece la ciudad, se llamaba así, haciendo una gran fiesta, y fuera de sus muros estaba el imperio medo-persa atacando a la ciudad. Y Belsasar, confiado en que a su ciudad nadie la podía tomar, estaba haciendo un buen banquete. Llamó a traer los
los utensilios del templo de Jerusalén para demostrar que es su Dios y que él podía y que él era más importante que todas las demás religiones. Y en esa de la borrachera que tenía, dice en la Biblia que apareció una mano en el cielo escribiendo unas palabras en el muro que decía algo así como Mene, Mene, Utel, Uparsim. Y él se quedó intrigado. Para empezar, no sé si por la borrachera dijo eso que estoy viendo, no lo estoy viendo, ¿sí? Pero luego le interesó qué significa eso de Mene, Mene, Utel, Uparsim. Y mandó a llamar a sus sabios y nadie les supo decir qué significaba. Y se acordaron de que había un hombre muy importante en su historia, ya un ancianito, 80 años por lo menos, mínimo 80 años, llamado Daniel. Traigan a Daniel porque se sabe hasta interpretar sueños. Lo trajeron a Daniel y le dijeron, ¿qué significa eso? Y él dice, significa que Dios te ha medido, ha sido pesado y has sido encontrado falto. Y hoy va a venir el pueblo medos y persas y van a tomar tu reino. ¿Sí? Y él le dice, eres tan bueno y tan increíble que te voy a dar el privilegio de ser el segundo del rey, el tercero del rey, tú vas a ser el tercero del rey, pero ¿para qué? Si ya es noche y van a tomar Nínive. Y es que Nínive estaba rodeada estaba construida en medio de un río y no había posibilidad de poder atacarlo porque pues, el río se interponía entre los ejércitos enemigos que querían conquistarlo y no podían conquistarlo porque estaba el río en medio, estaba el río de por medio de los dos lados. Y para llegar tenían que construir barcas, y si construían barcas el río se los llevaba, y aparte lanzaban lanzas y piedras y se podía fácilmente derrotar al enemigo que venía en contra de ellos. Pero no contaban con la astucia de los medos y persas, que lo que hicieron fue desviar el río un poco arriba de donde estaba esta ciudad. Entonces el río se desvió, permitió que la ciudad estuviera en plano para poder ser atacada. Entraron por ciertos túneles, según los historiadores, y derrotaron fácilmente. En una sola noche cayó el imperio babilónico que había estado ahí por 70 años. En una sola noche se acabó Babilonia. Y entramos al capítulo 6 ahora. El 5 habla de esa historia, de cómo Daniel le profetiza lo que decían esas palabras en la pared, que el imperio iba a caer, cayó, y empieza un nuevo imperio, el Medo-Persa. Y ese imperio Medo-Persa, los medos eran, me parece que los kurdos actuales, aunque no hay ningún Kurdistán en estos momentos en la historia, aunque los kurdos están distribuidos entre Turquía, Siria, Irán, Irak, me parece que bien, toda la parte norte está compuesta de lo que sería el pueblo kurdo. Y ellos conquistaron a la parte de Irán. No sé si se ubican más o menos, no sé si son buenos en geografía, pero conquistaron Irán, que eran los persas. Pero después los persas se rebelaron contra los medos, ganaron a los medos, pero en lugar de destruirlos y aplastarlos y desquitarse de toda la tristeza que habían pasado, los añaden a su imperio y los integran a su imperio. Era un imperio que le gustaba integrar a otros pueblos. Entonces ya no se vuelven solamente los persas con Ciro, que era el rey de los persas, sino se vuelven el imperio medo-persa. Y ese imperio medo-persa, dentro de esas historias, Darío el Grande, que era era tío de Ciro, porque la Biblia empieza a mencionar en el capítulo 6 un hombre llamado Darío, pero los historiadores dicen, pero no fue Darío el que venció, fue Ciro el que venció. Es más, en el libro de Isaías 45 habla del rey de Ciro, y dice que, una palabra interesante, dice, tú eres Ciro, mi ungido. Y esa palabra ungido es mi Mesías. A nadie más le llaman Mesías excepto a Jesús, pero en ese pasaje de Isaías 45:1 le llama a Ciro Mesías. Entonces, yo te voy a usar a ti para que restablezcas, para que envíes a mi pueblo de regreso a Jerusalén y que construya el templo. Eso fue lo que le dijo a Ciro en Isaías 45. Pero en este caso no está hablando de Ciro, sino está hablando de Darío, que posiblemente era tío de Ciro,
y que lo dejó a cargo del pueblo que estaban ellos representando, los medos persas. Ese rey Darío, ¿sí?, organiza el gobierno ahora, como ya les dije, había conquistado a los medos, entonces sabía cómo integrar naciones, y dentro de esas naciones que acaba de conquistar Babilonia, Media y los demás otros países cercanos, y nombra encima de todos ellos 120 gobernantes, líderes, gobernadores, pero les llamaban a ellos sátrapas. 120 sátrapas para gobernar a todo el imperio que habían conquistado. O sea, no era un hombre que decía yo mando y solamente yo soy el que puedo gobernar y yo nada más decido, sino permitió que gobiernos, se levantaran gobiernos de diferentes lugares, y fue una forma de también, hasta nuestros días tenemos que hay diferentes países por esa idea de que aunque hay un imperio, se puede dividir en varios pequeños grupos y se pueden de esa manera gobernar bien a la gente que estás gobernando. Y encima de esos 120 sátrapas o gobernantes, puso a 3 encima de todos ellos. Y uno de ellos, que la Biblia menciona y dice que tenía un espíritu superior, era Daniel, el que acababa de decirle al rey Belsasar de que su reino iba a acabar. Ahora lo toma también como uno de los gobernantes y lo pone como líder, y se da cuenta que tenía un espíritu superior a los demás. ¿Qué significa un espíritu superior? Lo más probable que significa es que no era un hombre corrupto. Imagínate encontrar a un político no corrupto. Imagínate encontrar a un gobernante que fuera un hombre íntegro. Dicen por ahí los historiadores que dentro de la cultura americana sí se tuvo uno. Se llamaba George Washington. Cuando a George Washington le preguntaron en Estados Unidos, después de vencer en la revolución que tuvo contra Inglaterra, ¿cómo quiere que le llamemos? Rey, gobernante, emperador, le pasaron toda la lista de lo cómo quiere que se llamara. Y le dijo, llámeme señor presidente. Y así se le quedó, el señor presidente. Y hasta la fecha es el señor presidente, no el rey, no el emperador, no el mandamás, no el único, no el ungido ni el elegido, señor presidente nada más. Y fue, según algunos historiadores, uno de los mejores gobernantes que ha tenido la historia de Estados Unidos. Empezó bien Estados Unidos. ¿Qué se puede decir de ahora? Mejor no digo nada porque me van a quitar del púlpito un día. Pero un hombre íntegro, un político que no era corrupto, alguien que cuando se trataba de impartir justicia no era para ver quién le daba más dinero o quién tenía más saliva para convencerlo. Él sabía juzgar bien. Y por esa causa hubo personas ahí que tuvieron envidia de la posición de Daniel, porque versículo, parece que es el 5 o 6, dice que este gobernador, este rey Darío, estaba pensando ponerlo encima de todos los demás, aunque era nada más uno de los 3 escogidos. Él pensaba ponerlo encima de los demás, y los demás no se quedaron callados. Intentaron buscar la manera de cómo derribarle, y buscaron toda su historia, todo lo que había pasado con él, todo lo que había hecho en su vida, y no encontraron nada de qué acusarle. No se robaba el dinero, no tenía sus casas, sus carros, no era alguien que se había enriquecido con la posición que tenía, sino era un hombre íntegro, de los que nos hacen falta. Tengo un sobrino que un día dijo, voy a meterme era joven todavía el muchacho, sí, ya falleció también ese muchacho, el sobrino mío. Voy a meterme a la policía en México, porque la policía de México tiene fama de corrupta. No es que yo lo diga, es dicho popular. Sí. Y yo voy a cambiar desde adentro la policía. Y no duró ni 3 meses, porque no pudo cambiar nada. Y se dio cuenta que si no entraba dentro del sistema, no podía ser policía. Y dijo, prefiero mejor conservar mi integridad y no seguir tratando de engañar a la gente y robar a la gente con la placa, respaldado por la ley. Y dijo, ya no puedo ser más policía. 3 meses le duró el deseo de hacerlo.
Pero Daniel era un hombre que por todos sus 80 y tantos años, digo 80 y tantos porque no sabemos con certeza cuándo fue, recuerdan, se lo llevaron de jovencito a Nínive y ahora ya era un hombre anciano, 80, habían pasado mínimo 70 años, había hecho la transición entre un imperio a otro imperio, ahora ya era un hombre de 80 y tantos años y no le encontraron nada de qué acusarlo. Pero sí tenía un defecto, según la historia de los hombres que lo estaban queriendo acusar. Su defecto es que tenía un Dios y él adoraba a Dios cada día, 3 veces por día. Ahorita voy a decir un pasaje bíblico, en unos momentos más voy a leer un pasaje bíblico de por qué Daniel oraba 3 veces al día, pero nada más ahorita se los comento. Ese fue su defecto de él. Y fueron los 2 extras, más quizá unos cuantos sátrapas, y pues que si los 120 completos, fueron y dijeron al rey Darío: Darío, tenemos una propuesta para ti. Y el rey Darío, pues interesado, dígame su propuesta. La gente dijo: pues mira, rey Darío, lo que sucede es que queremos que tu nombre sea exaltado. No sé si le empezaron a elevar la posición que él tenía, poniéndolo casi como, quizá como un dios, y decirle: vamos a hacer una ley que nadie puede adorar a ningún dios ni a ningún hombre, ni pedirle a ellos por un mes, solamente a ti, rey Darío. Eres el supremo, eres el único, eres el máximo. Y el rey Darío, yo creo que inflado por tanto aire que le habían echado las gentes, dijo: ok, tráiganme esa ley, yo la firmo. Y todos le dijeron a ellos: una mentira, todos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que nunca le preguntaron a Daniel si estaba de acuerdo con eso, pero él le estaba diciendo: todos estamos de acuerdo con eso. Entonces el rey Darío, muy contento de que su nombre iba a ser reconocido en todo el imperio y que todos ninguno iba a poder ir al templo a adorar o a buscar el favor de nadie, porque solamente él tenía la autoridad para tomar decisiones. Ellos le dijeron: firma este edicto, y el edicto que tú firmes, según las leyes medo-persas, no puede ser cambiada ni por el rey mismo. Voy a decir en un momento por qué. ¿Sí? Que sea con efecto inmediato. ¿Sí? ¿Qué veo en esos hombres? Veo en esos hombres algo que se llama envidia. ¿Sí? Y la envidia es algo que puede corromper nuestro corazón. Cuando tú ves a otra persona y dices: yo me gustaría tener la casa de esa persona, yo me gustaría tener el carro de esa persona, yo me gustaría tener la posición de esa persona, yo me gustaría ser tan delgada como esa muchacha que vaya allá, porque yo me gustaría ser, y yo me gustaría hablar, y yo me gustaría aprender, y yo me gustaría ser, y empezamos a meternos en la cabeza cómo quisiéramos ser, y nos damos cuenta de que no podemos serlo, ¿sí? Entonces, la envidia estaba de por medio en ese momento, ¿sí? ¿Cómo funciona entonces en la mente la envidia? Comparándonos con otras personas continuamente, ¿sí? Y cuando te empiezas a comparar con otros, la mente empieza a medir tu valor en relación con lo que los otros son. ¿Sí? Si yo no soy como ellos, entonces soy menos que ellos, empiezas a pensar. Si yo no tengo la belleza de esa persona, entonces yo no soy feliz. Se puede notar ese tipo de influencia social en nuestros días cuando una jovencita, una niña, ¿sí?, le regala a su mamá una Barbie. ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos le han regalado a sus hijas Barbies? La están traumando a la pobre chamaca. Te voy a decir por qué: porque nadie se parece a Barbie. ¿Cuántas flacas conoces tú que son como las Barbies? No hay flacas tan flacas. Y cuando le estás dando, tú dices: así es una persona bella.
y tú tienes que ser como esta persona bella. Y la muchacha se ve a sí misma y se ve en el espejo y dice, yo no soy como ella. Entonces empieza a traumar, empieza a dejar de comer, empieza a meterse el dedo en la boca para sacar la comida y porque quiere parecerse a ese Barbie, y no se da cuenta que no va a lograrlo, ni va a lograrlo, y nomás está echando a perder su vida. ¿Sí? Hay una distorsión de la realidad. Cuando envidiamos, solemos idealizar al otro, pensando que al otro todo le va bien porque tiene esto o aquello, ¿sí? Y no nos damos cuenta que nosotros también tenemos muchas bendiciones, que aunque no son similares a los otros, también tenemos bendiciones. ¿Cuántos de nosotros tenemos vida hasta ese momento? La vida es algo que Dios nos dio. ¿Cuántos tienen salud? Aunque quizá te falla algo, el estómago y la garganta y a veces dolor de cabeza, pero tienes vida y tienes tu cuerpo que Dios te dio. Hay un sentimiento de injusticia. Ese, ¿por qué le tienen que dar más? Y a mí no me da, mira la clase de hijos que me dio, y esta persona tiene tantos buenos hijos. Y pues le ha costado a la otra persona. A lo mejor tú les olvidaste y por estar así de esa manera. Pero la envidia hizo que estos hombres empezaran a buscar la manera de destruir a Daniel. ¿Sí? ¿Cómo nos afecta emocionalmente? Bueno, la envidia produce tristeza, ansiedad o frustración, daña las relaciones porque cuesta alegrarse con los logros ajenos. Con el tiempo la envidia puede volverse un ciclo emocional, porque cuando más mira a la otra persona, menos paz interior sientes. Hay dos versículos que quiero leer. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne. Otra vez lo repito. El corazón apacible es vida en la carne. O sea, cuando alguien tiene un corazón tranquilo y lleno de paz, eso te da vida. En otras palabras, en palabras modernas que creo que todos han escuchado, es mente sana en cuerpo sano. Eso sí lo has escuchado, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano. Eso es lo que está diciendo aquí Proverbios. Si tu corazón es apacible, si tienes paz en tu mente, en tu corazón, tu cuerpo va a estar bien. Cuando estás envidiando lo que otras personas tienen, tu cuerpo va a estar enfermo. ¿Sí? Estamos viendo esta historia de estos hombres. Otro versículo, Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contienda o envidias, allí hay perturbación y toda obra perversa, o sea, maldad. La solución bíblica no es reprimir esa envidia. No es que tienes que quitártela de ti o hacerla menos. ¿Sabes cómo se contrasta la envidia? 3 palabras. Número 1, con gratitud. Agradece por todo lo que Dios te ha dado. ¿Tienes un techo donde dormir? Di gracias a Dios. ¿Tienes un carrito que... Yo tenía un carrito cristiano, déjenme decir por qué creo que era un carrito cristiano. Porque ese carrito, el primero, cuando llegué a Estados Unidos, hace como 30 años ya, lo compré por $700 nada más, y era cristiano ese carrito, porque iba hasta 55, iba bien, me subía de 55 y empezaba a temblar el carrito, ¿sí? 60 llega como licuadora, ¿sí? Entonces ese carrito tenía que bajar de 55 para que caminara bien, entonces era un carrito cristiano, ¿sí? ¿Tienes un carrito cristiano? Pues dale gracias a Dios por el carrito cristiano. No es el último modelo, pero es un carrito que te lleva y te trae, amén. Con contentamiento, o sea, el contentamiento es confiar de que Dios tiene un plan único para ti. Si estás pasando por alguna dificultad, si estás pasando por tristezas, Dios tiene un plan para ti en eso. No lo podemos ver a veces. No sabemos por qué pasan esas cosas, pero Dios tiene un plan. Con amor, o sea, alégrate por el bien ajeno y ora por quienes prosperan. ¿Sí? Siguiendo con esta idea, ¿sí? Este edicto, la razón política por la que este edicto no se podía cambiar es que los medos persas creían que la ley era divina, o era de Dios. Entonces Dios estaba encima de los reyes. Y si alguien entre todos ellos se ponían de acuerdo para promulgar una ley, la ley era de Dios. Nosotros no pensamos eso. Te voy a decir por qué principalmente. Porque no todas las leyes que se escriben en los países son divinas. No lo creo, para nada lo creo.
No puedo creer yo, por ejemplo, de que una mujer que se le permite matar a sus niños cuando están dentro de su vientre, aunque lo pruebe la ley, no creo que de ninguna manera eso sea divino. No creo tampoco que cuando haya dos hombres que se quieren casar enfrente de una iglesia y la ley dice que tienes que casarlos, yo no creo que eso sea divino, para nada. O cuando dos mujeres vienen a casarse. O cuando se promueve que los ancianos tienen que ser muertos. Yo no creo que si un país aprueba eso de que hay que matar a los viejitos, yo no creo que eso sea divino, para nada. Yo no creo que los niños no tengan oportunidad, o sea, tienen oportunidad los niños. Pues no todas las leyes para mí, por muy leyes que sean de cualquier país que sean, son divinas. Algunas leyes son de la necesidad de los hombres, y Dios lo permite. Entonces, pero ellos pensaban, si ya una ley ya está puesta ahí, la ley tiene que cumplirse. Entonces habían dicho que nadie pida nada en nombre de eso, ¿sí? Y resulta que Daniel escuchó de ese edicto, y Daniel no estaba de acuerdo, por supuesto. Pero Daniel tenía una costumbre, la costumbre de orar con las ventanas abiertas, ¿sí? 3 veces al día. Estaba en sus huesos, no en sus huesos, estaba en su tuétano. Dentro de los huesos hay unos tuétanos. Ahí estaba eso de pedir a Dios, consagrarse a Dios. ¿Por qué era tan sabio? ¿Por qué era íntegro? ¿Por qué tenía toda esa bendición de ser un hombre que no tenía tacha? Porque Dios estaba con él. Y lo demostraba él estando con Dios también. Y si fuera yo, a lo mejor yo diría, bueno, ahí puede ser un poco sabio. Voy a orar, pero voy a cerrar las ventanas para que nadie me vea. ¿Sí? Así de esa manera, pues no se van a dar cuenta que sigo orando. ¿Sí? Yo lo hubiera hecho, ¿sí? Yo hubiera sido precavido. Yo hubiera tomado mis decisiones para no caer en la trampa de los malos. Y qué bueno que no me ahora yo, porque no tendríamos esta historia completa. Yo sé que buscarle a Dios a veces nos cuesta. Escuchamos rumores de que el ICE está en las iglesias. Pues no voy por si acaso, ¿no? Por si acaso nomás. Y no están nuestros huesos en buscar de Dios a veces. Pero bueno, no voy, no importa. Hasta que pase todo esto ya regreso a la casa de Dios. Y no está en nuestros huesos, y tiene que estar Dios en nuestros huesos para poder salir adelante, para poder tener esa fe que queremos tener y que decimos que es necesario tener. ¿Por qué oraba Daniel? Bueno, 3 veces, porque en la mañana los judíos sacrificaban en el altar en Jerusalén, pero el templo ya ni estaba. El templo había sido destruido por Nínive, o por los babilonios, había sido destruido completamente, nada había quedado de eso, ni piedra sobre piedra había quedado. Ya no existía el templo de Jerusalén, pero en el corazón de Daniel todavía estaba Dios en ese lugar. En el corazón de Daniel. Fui a México, me fui al dentista, más barato en México. Y la dentista, la segunda vez que me ve, hace 2 años fui, entonces ya me conoció. Oh, sí, ya recuerdo de ti, sí. Okay. Y me dijo, ¿y cómo está su mamá? Porque sabe que voy a ver a mi mamá. Y le dije, pues yo ya no sé qué decir, dice, porque la veo y sí se acuerda de mí, pero pues su memoria ya no le da, ¿sí? Ya no se acuerda, es más, cada rato me dice, qué bueno que veniste a escuela, y me vuelve a abrazar otra vez. Y que me platique algo de cómo están mis hermanos, no, me platica de su infancia, de su juventud, pero de hace una semana, de hace un mes, de hace un año, hace 10 años, no se acuerda nada. Y digo, pues ya no se acuerda de mí tanto de esa manera, ¿sí? Ya no sé si valga la pena venir a ver a mi mamá, le dije a la dentista, sí, tristemente no le dije, porque pues no se acuerda de mí. Y me dijo ella,
pero tú sí te acuerdas de ella y tú sí sabes que ella está aquí. Pues me motivó para seguir visitándola. Daniel estaba en esa situación que sabía que quizá ya no estaba el templo en ese lugar, pero sabía que todavía estaba ahí Dios. En la mañana hacían sacrificio, en la tarde hacían sacrificio y en la noche, en la tarde, bueno, en el mediodía y en la tarde hacían otro sacrificio. ¿Sí? Y nosotros, me da tristeza porque menospreciamos la oración. Menospreciamos la oración y perdemos la conexión diaria con Dios. Buscamos sabiduría en el TikTok o en el Facebook, pero no directamente con Dios. Cultivamos una dependencia de lo que otros dicen y no buscamos qué es lo que Dios dice. Daniel buscaba, le había dado un valor grande al tener relación con Dios 3 veces por lo menos por día. Fíjate lo que dice en este pasaje de cuando Salomón está dedicando el templo en Primera de Reyes 8:45 en adelante. Dios mío, le dice Salomón a Dios, todos somos pecadores, y si tu pueblo llega a pecar contra ti, a lo mejor te vas a enojar tanto que lo entregarás a sus enemigos. Ellos se llevarán a tu pueblo a otro lugar, lejos o cerca. Pero si en ese lugar donde tu pueblo está prisionero, se vuelve a ti con toda sinceridad, atiéndelo. Si reconoce que ha pecado y actuado mal y te lo dice, óyelo. Si tu pueblo ora y te ruega mirando hacia este país que le diste a sus antepasados, hacia la ciudad de Jerusalén y hacia este templo, escucha desde el cielo sus oraciones y ruegos y ayúdalo. Perdónale a tu pueblo todos los pecados y faltas que cometió contra ti. Haz que sus enemigos tengan lástima de él y lo ayuden. Isaías 45 dice que Ciro iba a enviar de regreso al pueblo de Jerusalén gratis. ¿Hacia dónde orar? Daniel, porque era judío y porque escuchó este versículo que acabo de leer, oraba hacia Israel, hacia Jerusalén y hacia el templo donde él pensaba que estaba. ¿Nosotros hasta dónde tenemos que orar? Bueno, hay un pasaje que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Tenemos que levantar los ojos? Puede ser. O tenemos que voltear hacia Jerusalén. Bueno, no soy judío, entonces no tengo que voltear hacia Jerusalén. Entonces tengo que cerrar los ojos. ¿Por qué cierro los ojos, pastor? Porque cuando hay que orar, cierro los ojos. Bueno, la razón para mí es obvia. La razón es para que nos concentremos y no nos distraigamos de todo lo que está alrededor de nosotros. Por eso cerramos los ojos y pensamos que Dios está enfrente de nosotros. Ya sé que tú quieres ver hacia Jerusalén, o quieres levantar tu rostro hacia arriba, o quieras cerrar tus ojos, o tenerlos abiertos. ¿Sí? En una ocasión estaba en el campo con varios jóvenes, tuvimos un retiro con jóvenes ahí en el campo, en medio de tanta vegetación, y el predicador nos dijo, vamos a orar, pero ninguno cierra los ojos, vea todo lo que Dios hizo y alabe a Dios por todas sus bendiciones. Y es bonito cuando uno reconoce, Dios hizo todo esto que estoy viendo ahora. Gracias Dios por todas tus maravillas. También orar. Por esa causa, el edicto decía que cualquiera que pidiera a un Dios fuera de Ciro, aunque fuera Dios, fuera hombre, hay que lanzarlo en el foso de los leones. Agarraron a Daniel y dijeron, Daniel, desobedeciste el edicto, tienes que ser lanzado. Darío era su amigo y quería ayudarlo, pero no sabía cómo, porque no podías ir en contra de la ley que él mismo había proclamado. Entonces digo, no, Daniel, no me queda otra más que obedecer la ley que yo misma puse. Lo envió al foso de los leones. ¿Qué pasó en el foso de los leones?
Sí quiso salvarlo, yo creo, ¿no? Pero no podía ir contra sus propias leyes. Dice el versículo 6, entonces el rey mandó a traer a Daniel para que lo echaran a la cueva de los leones, pero antes que lo echaran, el rey le dijo, Daniel, deseo que te salve el Dios a quien tú siempre has adorado. Taparon el foso y pusieron los sellos, el rey y los principales, o sea, cada uno puso su sello. ¿Sí? Dice la Biblia también que esta noche el rey no probó bocado. Los reyes comen de lo que quieran, ¿no? Les ponen como 10 platillos y escogen el que se le antoje en ese momento. Pero dijo, no voy a comer este momento. Este día no es para comer, no es para hacer fiesta. Vinieron los músicos para alegrarle el día. No quiero música. Vino quizá alguien que le viniera a traer alguna ley. No quiero nada, quiero estar solo. Y dice en la Biblia que se la pasó toda la noche con insomnio este rey. Imagínate el contraste de esta historia. El hombre que tenía todo, que tenía una tremenda cama para dormir, no podía dormir. Y yo creo que Daniel allá en el foso de los leones estaba acurrucado con los leones calientito y no tuvo ningún problema para dormir en paz y tranquilo. Y creo que así es también cuando tú estás confiado en Dios. En medio de esas dificultades que enfrentamos, Dios nos puede dar tranquilidad y paz. ¿Cuánto dicen amén? En compañía entonces de ustedes. En cuanto amaneció, sigue la historia, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde había echado Daniel. Y cuando estuvo cerca de la cueva se puso muy triste y gritó, Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones? Y Daniel contestó. O sea, él esperaba que nadie le iba a contestar, porque pues, los leones, mucho tiempo sin comer, pues ya de seguro se lo han de haber desayunado, almorzado, cenado y ni un huesito quedó. ¿Sí? Pero Daniel contestó, ¿sí? Deseo que su majestad viva muchos años o para siempre. ¿Sí? Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no había hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír eso, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Y una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no habían hecho ningún daño porque él había confiado en Dios. Oye, qué tremendo. Cuando estás pasando por dificultades y Dios dice que no tienes ningún daño y plaga tocará tu morada, porque a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Y este león dice, cerró la boca de los leones, todos tranquilitos los leones. Algunos piensan, bueno, es que a lo mejor los había maestrado y tenía los del circo que son sin dientes y tranquilos y por eso no se lo comieron. Bueno, vamos a ver qué pasó después. Fíjate lo que pasó después, es una cosa triste eso, ¿no? También. Y más tarde, el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones junto con sus mujeres y sus hijos. Ay, caramba, eso estuvo tremendo. Y enseguida los leones los agarraron y les rompieron los huesos. Antes que tocaran el suelo, ya los habían despedazado. ¿Sí? Era una práctica legal y común en el Oriente matar no nada más al traidor, sino también a toda su familia. Y por eso tienen que tener cuidado de no hacer enojar a un Dios vivo y no estar en el equipo perdedor. ¿Sí? Hay diferentes códigos, como el código de Hammurabi. Él habla también acerca de la autoridad y de los delitos graves contra la autoridad. Y estos hombres habían estado en contra de la autoridad que era Daniel, lo habían hecho habían hecho trampa para que pudieran quitar la autoridad que ellos tenían. Entonces por eso fueron castigados tan gravemente. ¿Sí? Es difícil no a veces pedir y clamar por autoridad. ¿Sí? No voy a entrar muchos detalles porque también a veces no sé, hablar de más es demasiado. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces en todo esto que acabo de leer? ¿Sí? En eso que acabo de leer encontramos que
Hay oposición, cuando tratas de tener fidelidad en tu corazón, siempre va a haber oposición, pero también hay oración y la presencia de Dios en la oración. Sí. Hermano, orar en tiempo de tribulación no es opcional, es tu oxígeno espiritual. La Biblia no nada más lo dice, lo grita a cada página, que el arma del cristiano es la oración. En tus manos está la oración, hermano. Tú dices, tienes que orar, no vas a hacer nada. No, orar es confiar en Dios. Llegas a la cita con el ice, con el corazón en la mano, ¿sí? Y antes de entrar oras en el carro pidiendo la bendición de Dios. A lo mejor intrigado, y Señor, y si me dicen que no, ¿a dónde voy a ir? Sí. Pero después de que sales, te la probaron, te dijeron, vengan un año más, y tú dices, oh, fue suerte nomás. No, fue la oración, la bendición de Dios. En Salmo 34, 17 dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Pero claman los justos, no es que nada más lo piensan, claman a Dios, y clamar es orar, ponerlo en tu corazón y ponerlo en la casa de Dios o ponerlo en el lugar donde te encuentras. Porque la oración cambia tu perspectiva. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras oraciones en todo momento, y después dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones. La paz de Dios guardará nuestros corazones. Vas a trabajar, te obligan a trabajar más de lo necesario, ¿sí? Y tú ya no quieres trabajar tanto, pero pues estás trabajando y oras a Dios. Y no es que te quiten las horas, te las siguen mandando, pero ya no sales con odio en el corazón de ese triste supervisor, ya me agarró maña contra mí, odio contra mí, que a ver que le pase algo. No, ya sale diciendo gracias Dios por tus bendiciones. La oración entonces es un refugio, es fortaleza y es un compañerismo también, ¿sí? Porque la tribulación es el momento de la oración, no después. Salmos 50:15 dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Alguien recibe una carta de deportación y dices, lo primero que dice, voy a llamar a mi abogado para que me defienda. ¿Por qué no decir, voy a llamar a Dios y voy a hincarme y voy a pedir misericordia de Dios, y que Dios tenga misericordia de mí y que me diga qué tengo que hacer? En Hebreos 5:7 dice que Cristo oró con clamor y con lágrimas y fue oído. Él sudó sangre cuando estaba él a punto de ir a la cruz. Y a veces podemos estar nosotros echándonos un baño pidiendo a Dios echándonos el baño. Podemos estar en el autobús orando a Dios por todo el camino para que Dios tenga misericordia de nosotros. O en la cocina, trabajando duro, haciendo de comer. Y aunque estamos haciendo de comer, podemos estar orando a Dios. Porque Dios está presente, ¿sí? Te das cuenta que hay una compañía cuando aquella persona ora. Cuando tú oras hay una compañía extra. Dios manda a sus ángeles a guardarte, a traerte paz. Dios manda a su Espíritu Santo para que tú no te aflijas, no te afanes. Hay una esperanza. La luz siempre brinda esperanza en el momento de adversidad y desesperación, y hay fortaleza. La fe de Daniel representa una fortaleza que desafía cualquier adversidad, ¿sí? Porque una oración también en comunidad nos une. Mañana recibí yo un mensaje de texto. Me dijo un hermano, estoy llevando a mi esposa al hospital, por favor oren por ella. Y yo dije, voy a mencionarlo durante el tiempo que la iglesia está reunida para que oremos juntos por ellas. La hermana se llama Virginia, el hermano se llama Félix. Tuve que llevarla de emergencia al hospital. Le mandé una oración por ahí para que ella también se pusiera algo en su corazón. Pero qué bonito cuando
recibes un mensaje como los que te digo, pones tu número aquí y te mando mensajes diciéndole, hermano tal dice que oremos porque tal persona está enferma, o porque está pasando por la dificultad, o porque la policía está fuera de su casa, o porque cualquier cosa, y la iglesia empieza a orar. Y en la comunidad hay poder. En la comunidad Dios responde la oración cuando nos ponemos de acuerdo. Si se ponen de acuerdo 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y cuando son más de 10 o 20 o 30, yo creo que Dios está escuchándonos con más claridad. Y por eso cuando recibes un mensaje de texto, no lo olvides y lo dejes, oh, bueno, que Dios le bendiga ya. ¿Por qué no arrodíllate un momento y dile, Señor, intercedo por este hermano o esta hermana? Y como comunidad unirnos para orar unos por otros, porque quizá ahora otro necesite, pero un día voy a necesitar yo, y me gustaría que alguien más estuviera orando por mí. Como saben también, en el tiempo del COVID yo llegué hasta el hospital, ¿sí? Y ya me estaba despidiendo casi. Y más o menos como 1000 personas me mandaron mensajes, estoy orando por ti. Desde Canadá hasta Argentina, gente que me conoce de una u otra manera, estoy orando por ti, joven. Y eso fortalece el alma cuando tú recibes un mensaje diciendo, estoy orando por ti. ¿Sí? Y me sentía bien solo. Eso fue lo peor que me pasó en esa enfermedad. Que nadie me visitaba porque no podía visitarme. Que las enfermeras llegaban como marcianos porque se ponían casi un traje de astronauta para poder estar cerca de mí. Nadie podía tocar mi piel y decir estoy contigo. La soledad se siente triste y difícil, pero recibir mensajes de estoy orando por ti, Joel, fue lo que me mantuvo por tanto tiempo deseando seguir peleando y echándole ganas. Daniel 6:22. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué bueno que fuera nuestra oración. Yo no he hecho nada malo. Señor, escúchame, perdóname, ayúdame. Ya casi para terminar. Es un legado de valentía y una conversión. Darío manda un mensaje a todas las naciones que él gobernaba, que todos reconozcan que el Dios de Daniel es un Dios verdadero. Cuando alguien puede salir de la tribulación y puede declarar el nombre de Dios, todos van a decir, Dios es un Dios real, Dios es un Dios verdadero. Ellos posiblemente no lean la Biblia, ellos posiblemente no vengan a la iglesia, ellos posiblemente no escuchen ningún sermón, pero cada uno de nosotros somos un sermón delante de sus ojos. Cuando nos ven caminar, cuando nos ven hablar, cuando nos ven opinar, están escuchando a Dios mismo hablando a través de ese mensaje que tú estás dando con tu testimonio, con tus palabras, con tus pensamientos, con tus oraciones, con tus deseos. Dios está ahí escuchando tu vida y la gente está escuchando tu testimonio. Por último, mensaje de fidelidad. Y aquí quiero leer pasaje primero. Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y también los montes a causa de su braveza. Sea Dios bendecido. Pues quiero dar 7 puntos y termino ahí. Dios te mostrará senderos donde tú no ves ninguno. Número 1. Número 2. La obediencia a Dios atrae los milagros. Número 3. Dios usa tu crisis para glorificarse ante los incrédulos. Número 4, que para mí es muy importante. La fidelidad de Dios no elimina el foso, pero sí te sostiene dentro de él. Número 5, tu integridad es tu mejor defensa. Número 6, Dios convierte las trampas en testimonios. Y número 7, la fidelidad de Dios es para ti y para tu generación. Y vamos a terminar con una oración. En esta oración lo voy a empezar y voy a dejar 20 segundos
para que tú pongas en tus propias palabras la petición que tú tienes para Dios. Voy a empezar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, que venga tu reino. Y hasta que venga tu reino, ayúdanos. Señor, estoy atribulado. Y aquí quiero que tú pongas tus palabras. ¿Por qué estás atribulado? ¿Por qué quieres pedir que Dios te levante y te honre? Tienes un tiempo para expresarlo a Dios en este momento. Pero tú eres más grande que ese problema. Escóndeme en tu presencia. Dame paz, dirección y un milagro como el de Daniel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Porque
no lo voy a revisar la semana que entra preguntando quién hizo la tarea y quién no, pero es solamente de una semana. Empezando mañana, cuando te levantes, da el primer paso, arrodíllate en tu cama y pide a Dios ayuda, pide a Dios bendición, pide a Dios lo que necesites. 3 veces al día si se puede, una semana solamente. Ya después, si te quieres seguir por todo el mes, tú vas a ver cambios en tu vida. Pero una semana, a ver qué pasa, qué cambia, qué sucede. ¿Dios es un Dios de milagros o nada más de lo que escuchamos en la Biblia que pasó hace mucho tiempo? Yo creo que es el Dios el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Vamos a ver los milagros de Dios, pero vamos a traer esa bendición a través de la relación que tengamos con Él. Entonces es una tarea que si quieres hacerla, la hagas, y si no, pues no la hagas, pero pues, te pierdes la bendición. Vamos a orar.